Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas, las intrigas y por supuesto, los romances más apasionantes de las telenovelas turcas. Soy y estoy muy emocionada de compartir con ustedes un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón roto, las críticas feroces y, como no, el amor que intenta sobrevivir a pesar de todo. Vamos a hablar de esos momentos en los que las estrellas de nuestras series favoritas, esos que amamos en la pantalla, se enfrentan a verdaderas tormentas, tanto en sus papeles como en la vida real. Así que abróchense los cinturones porque este viaje será lleno de giros inesperados. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, como siempre los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de salseo y por supuesto, a que nos dejen muchos likes para que este vídeo llegue a más amantes de las series turcas como nosotros. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a centrarnos en un tema candente, las parejas de las series turcas que han tenido que enfrentar duras críticas, ya sea por sus personajes o por su vida personal, y cómo estas dificultades a veces influyen en nuestra percepción de sus romances en la pantalla. Y es que, admitámoslo, muchas veces nos enamoramos tanto de las parejas que vemos en la televisión, que nos cuesta separar la ficción de la realidad. Nos convertimos en fervientes defensores de esos amores de novela, nos emocionamos con cada beso, cada mirada y cada conflicto, y cuando la realidad nos golpea con un cambio de guión, nos duele como si fuera una decepción personal. Empecemos con un caso que seguramente a muchos les suena familiar, una pareja que ha causado furor y polémica a partes iguales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de los protagonistas de Asteriscos en Kalkap Asterisco, o Asterisco llamas a mi puerta Asterisco, como la conocemos en algunos lugares. Esta serie de comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con un futuro mejor, y Serkan, un exitoso y arrogante arquitecto que por un capricho del destino, se ven obligados a fingir una relación. Ya saben, el típico asterisco fake dating asterisco que tanto nos gusta. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan magnética, que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real, al menos durante un tiempo. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron y todos queríamos vivir un amor tan apasionado como el suyo. Las entrevistas donde se veían enamorados, las miradas cómplices en las alfombras rojas, las fotos de viajes y escapadas románticas, todo alimentaba la ilusión de un cuento de hadas hecho realidad. Se convirtieron en la pareja del momento, un fenómeno mediático que eclipsaba incluso a la propia serie. Pero como todo en la vida, no todo es color de rosa. Las críticas, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer, especialmente cuando la relación entre ambos llegó a su fin. Los titulares se llenaron de especulaciones sobre las razones de la ruptura, diferencias irreconciliables, terceras personas, presiones de la fama. Todo era un mar de teorías, muchas de ellas infundadas, que terminaron por dañar la imagen de la pareja, o al menos la percepción que tenían sus fans. Muchos fans se sintieron decepcionados, otros se mostraron incrédulos y algunos, incluso culpaban a uno u otro de la ruptura. La presión mediática fue tan intensa que incluso se llegó a cuestionar su profesionalismo, olvidando que son personas con sentimientos y que, como cualquier otra pareja, tienen derecho a tener sus problemas y a tomar sus propias decisiones. Pero la cosa no acaba ahí. Lo que nos interesa hoy es cómo estas críticas, estas opiniones y esta presión mediática a veces ensombrecen la magia de las series. ¿Cómo separamos al personaje del actor? ¿Cómo disfrutamos de la historia de amor en la pantalla cuando sabemos que detrás hay un drama real? Es como si de repente viéramos los hilos de la marioneta, dejando de creer en la magia del espectáculo. Los besos ya no son tan apasionados, las miradas ya no tan intensas, cada escena se convierte en un análisis profundo de lo que pudo ser y no fue. En el caso de Hande y Kerem, a pesar de todo lo que pasó, la química en Asteriscos en Kalkap Asterisco sigue siendo innegable. Ellos, como actores profesionales, supieron manejar la situación y nos regalaron momentos inolvidables. A pesar de los rumores y las especulaciones, lograron mantener la credibilidad de sus personajes y la tensión romántica que enganchó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y lo que es aún más destacable es cómo Hande ha defendido a Kerem en momentos de crisis, mostrando que a pesar de que el romance llegó a su fin, hay un respeto y una camaradería entre ellos. Esto nos demuestra que incluso cuando el amor se transforma, pueden quedar vínculos fuertes. Es un testimonio de su profesionalismo y madurez, algo que muchas veces olvidamos cuando nos dejamos llevar por las emociones.
Es interesante ver cómo la producción de la serie supo manejar estas situaciones, utilizando los rumores como parte del marketing, pero también enfocándose en la historia principal y en la evolución de sus personajes. La estrategia de marketing fue astuta, utilizando la expectación que generaba la relación real entre los protagonistas para impulsar la serie. Al mismo tiempo se cuidó la historia principal, manteniendo el interés de la audiencia en el desarrollo de los personajes y en la trama. Esto también es un ejemplo de cómo la vida real y la ficción pueden fusionarse, a veces de forma muy complicada. Los límites se difuminan y es fácil que los fans se confundan entre lo que ven en pantalla y lo que leen en las revistas de corazón. Siguiendo en la línea de parejas que han enfrentado tormentas, pasemos a otro drama turco que ha dado mucho de qué hablar, *Yarg** o Secretos de Familia **. Esta serie, que mezcla drama judicial con un toque de romance, nos presenta a Ceylin, una abogada testaruda y apasionada, y a Ilgaz, un fiscal íntegro y reservado. Los actores principales, Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, nos entregan actuaciones magistrales y una química que te atrapa desde el primer momento. *Yarg* es una serie que ha sabido manejar muy bien la tensión entre sus personajes y el drama que los rodea. Sus personajes han pasado por muchas situaciones, y su relación ha sido un continuo tira y afloja. Desde el primer momento hay una atracción innegable entre ellos, pero la trama está llena de misterios, giros inesperados y asesinatos que hacen que su amor tenga que superar muchos obstáculos. La relación entre Ceylin e Ilgaz no es un camino de rosas, sino una lucha constante contra las adversidades que les pone la vida. Su amor es un refugio en medio del caos, una luz en la oscuridad, pero también es un campo de batalla donde tienen que lidiar con sus propios demonios y con las consecuencias de sus decisiones. Y es aquí donde surge lo interesante. A diferencia del caso de Hande y Kerem, aquí las críticas han ido más por la trama de la serie. Algunos fans se quejaban de la cantidad de giros y otros la tachaban de demasiado dramática. Algunos espectadores se sintieron abrumados por la constante sucesión de tragedias y giros inesperados, mientras que otros valoraron la capacidad de la serie para mantenerlos en vilo y sorprenderlos en cada episodio. Sin embargo, la relación entre Ceylin e Ilgaz ha sido un punto fuerte, un apoyo emocional para la audiencia, en medio de tanta tragedia. A pesar de los obstáculos que se interponían en su camino, los fans encontraron en esta pareja un faro de esperanza, un ejemplo de que incluso en medio del caos más absoluto, el amor puede florecer. Su relación es un oasis de estabilidad en un mar de incertidumbre, una prueba de que el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta. Esto nos plantea la pregunta, ¿hasta qué punto la trama puede influir en la popularidad de una pareja? ¿Podemos seguir amando a una pareja en la pantalla si la trama de la serie no nos convence? En el caso de *Yarg*, la relación de Ceylin e Ilgaz funciona precisamente porque tienen que superar dificultades, y a pesar de todo, el amor siempre encuentra su camino. La química entre Pınar y Kaan es innegable, y ha ayudado a que su historia sea tan creíble para la audiencia. Su complicidad traspasa la pantalla y llega al corazón de los espectadores, quienes empatizan con sus personajes y sufren con sus desdichas. A pesar de las críticas a la trama, ellos han sabido mantener la tensión y la pasión entre sus personajes, demostrando que incluso en medio del caos, el amor puede florecer. Y es que las series turcas se caracterizan por eso, por llevarnos a un torbellino de emociones donde el drama y el amor van de la mano. La combinación de tragedias, misterios y romances apasionados es lo que las hace tan adictivas para millones de espectadores en todo el mundo. Además, *Yarg* tiene una producción impecable, con un guión que sabe mantenernos en vilo y con un elenco de actores que nos hace creer en cada una de sus emociones. Cada detalle, desde la fotografía hasta la banda sonora, contribuye a crear una atmósfera que nos sumerge por completo en la historia. Esta combinación de factores ha hecho que *Yarg* se convierta en una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Ahora, para contrastar un poco, hablemos de otra serie que tuvo un gran impacto y que también generó controversia, *Kukur* o *El Pozo*. Esta serie de acción y drama, protagonizada por Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, nos cuenta la historia de una familia que domina uno de los barrios más peligrosos de Estambul. La relación entre Yamak y Sena, los personajes interpretados por Aras y Dilan, es uno de los pilares emocionales de la serie. Su historia es una mezcla de amor, pasión, dolor y mucha lucha. Si bien *Kukur* es una serie más enfocada en la acción y en el drama familiar, la relación entre Yamak y Sena siempre fue un punto de interés para la audiencia.
Su amor, aunque atormentado y lleno de obstáculos, logró conquistar nuestros corazones. Los momentos de ternura entre ellos contrastaban con la violencia y el caos que les rodeaba, creando un equilibrio que mantenía enganchados a los espectadores. Sin embargo, al igual que con otras series, *Kukura* no estuvo exenta de críticas. Algunos fans se quejaban de que la trama se volvía repetitiva, otros lamentaban la salida de algunos personajes importantes, y también hubo quienes criticaron la manera en que se desarrollaba el romance entre Yamak y Sena. Al igual que en el caso de *Yarg*, las críticas se centraron más en la trama que en la química de los actores. Pero hay que decir que Aras y Dylan hicieron un trabajo espectacular y lograron que la historia de Yamak y Sena fuera tan conmovedora y real, a pesar de todos los desafíos que enfrentaban. Y es que en el mundo de las series turcas, las historias de amor no son simples cuentos de hadas. Están llenas de obstáculos, de giros inesperados y, a veces, de decisiones difíciles. Y eso es lo que las hace tan adictivas. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, con todas sus luces y sombras, y nos invitan a reflexionar sobre el amor, la lealtad y la lucha por lo que creemos. Además, tenemos que tener en cuenta que las producciones turcas son muy cuidadosas con la fotografía, la música y el vestuario, lo cual hace que la experiencia de ver la serie sea muy agradable y te transporte a otro mundo. Cada detalle está pensado para crear una atmósfera que nos sumerja por completo en la historia y nos haga sentir parte de ella. Así que las críticas siempre van a existir, ya sea sobre los actores, las tramas o las decisiones de producción, pero lo importante es que cada serie tiene algo que ofrecer y que nos atrapa a su manera. Al final, cada espectador tiene sus propias preferencias y valora diferentes aspectos de una serie. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar otras series que también han generado controversia por diversas razones, como *Kuzgun*, protagonizada por Barar**duk y Burcu Biricik, que aunque tenía una química increíble entre los protagonistas, las críticas apuntaban a la complejidad y la lentitud de la trama. La serie tenía una gran carga emocional, pero a veces se perdía en subtramas que dificultaban el seguimiento de la historia principal. También podríamos hablar de *Erkay*, con Ebrusain y Aknagnthu, que aunque tuvo un éxito enorme, muchos se quejaban de la toxicidad de algunos de sus personajes. La relación entre los protagonistas era tan apasionada como tormentosa, lo que generó debates entre los espectadores sobre si su amor era saludable o no. Y es que al final las series turcas son un reflejo de la sociedad, con todos sus matices y contradicciones. Y a veces esas contradicciones generan debates y polémicas que, aunque pueden ser incómodas, también nos hacen pensar y reflexionar. Y ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de dramas y romances turbios, podemos concluir que las series turcas son mucho más que simples telenovelas. Son historias que nos hacen reír, llorar, emocionarnos y, por supuesto, debatir. Las críticas, los rumores y las polémicas siempre van a formar parte de este mundo, pero lo importante es que nosotros, como espectadores, sepamos separar la ficción de la realidad y que podamos disfrutar de cada historia con toda su pasión y su complejidad. Recordemos que detrás de cada personaje hay un actor o actriz que ha puesto todo su corazón en su trabajo y que, a pesar de las dificultades, siempre nos regalan momentos inolvidables. Hemos visto cómo el amor puede florecer en medio del caos, cómo las críticas pueden influir en nuestra percepción de las series y cómo, al final, la química entre los actores es un factor fundamental para el éxito de una pareja en la pantalla. Hemos aprendido que incluso cuando los romances reales terminan, la magia de los personajes puede perdurar en el corazón de los fans. Bueno, mis queridos seriefilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabándolo. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué opinan sobre las series y las parejas que mencionamos hoy. ¿Creen que las críticas influyen en su percepción de los personajes? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Los invito a que me dejen sus comentarios y a que compartan sus opiniones conmigo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en medio de la tormenta.